Cordial saludo, estimados aprendices de la tecnología en desarrollo multimedia y web. Les habla su instructor Marcio Hernández por medio de este video que corresponde a la sesión sincrónica número 12 del día martes 10 de octubre. Haré las orientaciones para que puedan desarrollar de manera satisfactoria la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, correspondiente a la propuesta de investigación. Primero que todo haremos un breve recorrido por nuestro entorno de territorio e identificaremos en dónde podemos encontrar información como lo es el material de formación para la realización de esta evidencia. De igual manera saber dónde se encuentra el anexo para poder descargarlo y diligenciarlo. Recordándoles que para el desarrollo de esta evidencia tienen plazo hasta el 17 de octubre, que es el otro martes. También que pueden realizar esta actividad de manera grupal, en parejas o si continúan trabajando de manera individual, si así lo consideran. La idea es que puedan ser eficientes y así puedan cumplir con la realización de esta evidencia en el tiempo que se ha establecido. Importante también que ustedes ingresen a la plataforma de territorio al menos una vez a la semana. Esto teniendo en cuenta que se está realizando la trazabilidad o el seguimiento de la interacción de ustedes en la plataforma, por lo que les recomiendo que en lo posible siempre hagan un recorrido en donde puedan verificar qué actividades les hace falta por subir o corregir si es el caso. De igual forma, si tienen alguna pregunta, comunicarlas a través del foro de dudas e inquietudes que se encuentra habilitado permanentemente y que estoy siempre revisando. También que pueden entrar y verificar la información y estar revisando el material de formación que está dispuesto para tener en cuenta en el desarrollo de cada evidencia. Iniciamos entonces, ingresamos con nuestro usuario y contraseña de territorio. Posteriormente vamos aquí a contenidos del curso. Yo ya aquí lo tengo abierto. Y ya estando en nuestro entorno de territorio nos dirigimos a la fase 1 análisis. Aquí estamos, fase 1 análisis, actividad de proyecto 2. Recordándole que estamos trabajando la guía número 2. Seleccionamos aquí donde dice fundamentos de investigación, que es el material de formación de esta competencia. Damos clic y aquí al lado derecho nos va a generar una sección y un link para poder acceder a ese recurso educativo. No lo voy a hacer porque aquí ya tengo el recurso abierto. Bueno, posteriormente vamos aquí a guía de aprendizaje 2 y de estas tres opciones vamos a seleccionar la última que tiene la actividad de aprendizaje 2. Damos clic aquí y nos va a generar esta sección donde vamos a encontrar el instrumento de evaluación que ustedes pueden descargar, el cual es este. Y esta es la herramienta que se tiene en cuenta al momento de calificarles las propuestas de investigación que hagan. Las variables que están aquí establecidas corresponden a información que ustedes van a diligenciar en el anexo del formato que está en Excel, el cual contiene 5 etapas. Listo, este es el instrumento. Nos devolvemos. Y aquí el segundo anexo corresponde al formato que les mencioné anteriormente, donde deben diligenciar cada etapa, que en un momento les mostraré cómo deben diligenciarlo. Y el formato es este. Aquí está el formato en blanco. Listo, con todas las etapas que deben diligenciar. Como pueden observar aquí abajo van a encontrar la fecha de entrega, que el cual es el 17, el próximo martes, hasta las 11:55 de la noche. Bueno, ya podemos cerrar esto, menos el recurso del material de formación, porque aquí se encuentra la información que nos va a permitir diligenciar el formato. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a ir aquí
a nuestra guía de aprendizaje 2, recordándoles que estamos trabajando la propuesta de investigación. Y dice diligenciar cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa. Para el diligenciamiento del formato se requiere consultar el anexo formato propuesta y en general revisar las siguientes recomendaciones. Vamos a tener en cuenta las recomendaciones que están aquí y otras que les daré en el desarrollo. Entonces, este es el formato en blanco, como les dije. Aquí están todas las etapas. Voy a cerrar esto. Y ese es el formato ya diligenciado en la mayoría de las etapas. ¿Listo? Entonces les voy a compartir esta información para que les sirva de orientación. Entonces nos dice la primera parte. Vamos aquí. Que en cuanto a aspectos generales el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, importante tener en cuenta eso. Entonces vamos aquí y aquí Arial 10, todo lo que escribamos debe estar en Arial 10. Aquí el interlineado 1.5 no lo vamos a tener en cuenta. Dice que para la etapa 1 de preparación se debe tener en cuenta las recomendaciones hechas para el mapa mental de la evidencia 1. Bueno, algunos han realizado la actividad, algunos les hace falta subir la evidencia. Para la escritura del título es necesario que éste sea concreto en relación con el problema que se busca resolver. En este caso, en la sesión anterior yo había mencionado esta idea del título del proyecto, el cual es la educación virtual y su importancia en la población vulnerable de Colombia. Posteriormente sigue el resumen y aquí es importante que tengan en cuenta algo, y es que este se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativo. El resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo que da cuenta del problema, cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos y cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación. Y se elabora en 2 párrafos que deben contener máximo 120 palabras, es decir, no es muy extenso, o 960 caracteres incluyendo la puntuación y los espacios. Sin sangría 10 a 15 renglones. Bueno, esto es en el caso de que se hubiera desarrollado en un documento en Word. Se recomienda que este párrafo se realice con oraciones cortas y simples separadas de punto y seguido. Y que debe estar en español o en inglés. Bueno, en este caso, lo que es el resumen y las palabras claves se van a realizar solo cuando ya se desarrolle toda la actividad. Listo, para que lo tengan presente. Continuamos con la justificación, el cual expone las razones que justifican la realización del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo, aspectos sociales, institucionales, pedagógicos, tecnológicos, entre otros. Entonces, el ejemplo que yo les estoy mostrando es este, que está relacionado justamente con nuestro título y el problema de investigación que vamos a trabajar. En este caso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que les estoy mostrando. Esta es mi justificación, en donde manifiesto que Colombia es un país con una gran diversidad socioeconómica y geográfica, lo que significa que existen poblaciones vulnerables que a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a la educación tradicional. Investigar la importancia de la educación virtual en esta población es crucial para identificar oportunidades de mejora, su acceso a la educación y por ende la calidad de vida. Bueno, en fin, ustedes van a justificar el por qué van a trabajar esa propuesta de investigación. Posteriormente seguimos con unos antecedentes y nos dice que la revisión de la literatura es una síntesis original de teorías y trabajos de investigación fáctica, de campo o empírica, sobre el tema al que se refiere el estudio por realizar. Ustedes como aprendices deben consultar las bases de datos del SENA y hacer una recopilación actualizada, dice que de los últimos 3 años, de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y qué se requiere abordar mediante el estudio propuesto. Ustedes van a simplemente hacer un antecedente, ¿sí? Ahí no va a haber ninguna complicación. Hagan un antecedente, busquen en fuentes de información confiables y siempre tengan presente referenciarlos en
la bibliografía. Por ejemplo, aquí podemos ver que está el espacio para referencias bibliográficas. Entonces busquen realizar unos antecedentes conforme a la propuesta de investigación que estén trabajando. De aquí saltamos a la identificación del problema. Dice, es necesario contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una delimitación de las mismas. En un primer momento se hace una descripción de la situación actual del problema. Entonces, aquí en esta parte hablamos de dos momentos. El primero, la situación actual del problema, y el segundo, las consecuencias que acarrea la problemática detectada y se pronostica qué sucedería si no se resuelve el problema. Identificación del problema. Entonces, yo manifiesto lo siguiente para este ejemplo. La población vulnerable en los departamentos de la Orinoquía en Colombia, que incluye a aquellos que viven en áreas rurales con bajos ingresos y acceso limitado a recursos educativos, enfrenta desafíos significativos para acceder a una educación de calidad. Entonces aquí yo estoy argumentando el problema identificado. Para la pregunta de investigación es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Para ello escribe una pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. Entonces aquí mi pregunta es, ¿qué acciones se pueden desarrollar para garantizar el acceso a la educación virtual de calidad en departamentos de la Orinoquía donde la población vulnerable está en aumento? Listo, entonces ustedes enfocan su pregunta de investigación de acuerdo a lo que vayan a trabajar. De ahí pasamos al objetivo general. Tiene las siguientes características si es que se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Debe ser concreto, se redacta con lenguaje claro y sencillo, inicia su redacción con un verbo en infinitivo, incluye el que se quiere hacer mediante la investigación, a dónde quiero llegar y mediante qué. Las respuestas a estos interrogantes conllevan a la respuesta de la pregunta problema ya formulada. Entonces, mi objetivo es identificar y analizar qué acciones y estrategias pueden ser implementadas para garantizar el acceso a una educación virtual de calidad en los departamentos de la Orinoquía, considerando el crecimiento de la población vulnerable en esta región de Colombia. ¿Listo? Los objetivos específicos indican el orden sistemático en el que se resolverá la investigación. Entonces aquí encontramos un, una tabla donde hay unos elementos que hay que cumplir. Entonces aquí está lo que ustedes deben detallar. Yo les propongo que al menos sean 3 objetivos específicos claros y concretos donde ustedes puedan establecer qué actividades van a desarrollar para poder lograr este objetivo. Entonces el ejemplo es este. Mi objetivo específico número 1 es evaluar las experiencias exitosas y las mejores prácticas de educación virtual en otras regiones o contextos similares, con un enfoque en la inclusión de poblaciones vulnerables y determinar su aplicabilidad a los departamentos de la Orinoquía. Entonces, ¿qué actividades voy a desarrollar para poder alcanzar este objetivo? Entonces voy a realizar una búsqueda de estudios académicos, informes gubernamentales y documentos de organizaciones internacionales que hayan abordado el tema de la educación virtual y la inclusión de poblaciones vulnerables. ¿Listo? Aquí en recursos desarrollar la actividad, si bien no está establecido aquí y no es claro en el documento, aquí lo que vamos a enfocar es a los recursos que nosotros vamos a usar para poder desarrollar estas actividades. Entonces, un computador, software, acceso a internet, base de datos. Bueno, y después continuamos con los resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber desarrollado esta actividad para alcanzar este objetivo? Entonces, información verificada y analizada que permitirá establecer posibles acciones a implementar. Y el producto a partir de lo anteriormente mencionado es, en este caso, yo planteo crear una lista de chequeo de estrategias y actividades que se podrían realizar.
Entonces ustedes de la misma manera van a plantear mínimo 3 objetivos y seguir esta estructura. ¿Listo? Continuamos con el marco teórico. Debe ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. El marco teórico hace referencia a aquellas teorías, normas y conceptualizaciones que pueden contribuir a dar solución al problema enunciado y permite la confrontación, el análisis y la evaluación del proyecto. Implica que el aprendiz identifique una postura teórica que aporte elementos y categorías de análisis para abordar el campo temático, motivo del estudio, haciendo una redacción propia que se sustenta en autores, estableciendo un diálogo sistemático con los autores, teorías y realidad del contexto en el que trabaja la propuesta. Es importante hacer las respectivas citas bibliográficas según normas APA e incluirlas en las referencias bibliográficas al final del documento. Entonces, de objetivos específicos pasamos a marco teórico. Entonces, de aquí pasamos a marco teórico. Entonces, teniendo en cuenta las orientaciones, vamos a desarrollar la parte del marco teórico. En este caso, este es el ejemplo que yo usé. Dice aquí en la parte del marco teórico de que es ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. Listo. Posteriormente vamos a, para el tipo de investigación, el aprendiz deberá indicar si exploratorio, es decir, si es exploratorio, si es descriptivo y si es explicativo. Entonces, tipo de investigación. Vamos aquí a tipo de investigación, donde quedó acá, está arriba. Aquí. Inclusive aquí falta lo cuantitativo. Entonces, esto donde lo podemos encontrar. Si buscamos la información aquí en el recurso académico, me voy a volver un poco. Aquí, proyecto, etapas, aquí encontramos información que nos va a permitir diligenciar el formato. Entonces, aquí vemos, aquí vamos un momento aquí, tipo de investigación. Entonces vamos a buscar aquí qué tipos de investigación nos están relacionando. Vamos aquí, entonces hablamos del objetivo general, de los objetivos específicos, cómo plantearlos, los niveles de la investigación, exploratorio, analítico, descriptivo, explicativo, cuantitativos, lo que es interpretativo y argumentativo, cualitativos. Acá ya encontramos los métodos de investigación, la hipótesis, aquí el enfoque investigativo. Acá nos dice si es exploratorio o descriptivo, entonces vamos aquí. Aquí nos están relacionando el enfoque. ¿Listo? En este caso el enfoque del tipo de la investigación es cuantitativo. ¿Listo? Vamos a volvernos un poco acá. Listo. Entonces, tipo de investigación cuantitativo, tal como lo establece aquí. Entonces, enfoque de la investigación cuantitativo. Damos clic aquí. Dice, describe los fenómenos a partir de sus cualidades. Puede utilizar algunos datos. Este es cualitativo, perdón. Y aquí cuantitativo. Mide, cuantifica a partir de herramientas estadísticas y matemáticas. Entonces en este enfoque que estoy trabajando es cuantitativo. ¿Listo? Enfoque de la investigación cuantitativo. El nivel de investigación es analítico y el tipo de investigación es cuantitativo. Pasamos a la población, que se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y guarda relación con sus fases. En este campo el aprendiz debe describir de manera amplia el contexto donde convive la población, su universo, que es el total de actores, y se menciona la muestra. Entonces, aquí en la parte de arriba, la población o conjunto de elementos objeto de investigar es población vulnerable de los departamentos de la Orinoquía. Como lo dice aquí la orientación, es que nosotros debemos describir a quién va dirigida la propuesta de investigación. En este caso yo no podría decir población vulnerable,
pero sí, la población de qué parte, de qué zona, de todo el país. Entonces podemos, por eso es importante aterrizar la pregunta. De esta manera podemos identificar lo que nos establece aquí con relación al universo que corresponde al total de actores y a la muestra. En este caso la muestra sería la población vulnerable en estos departamentos, lo cual indica que serían datos cuantificables. Y aquí es importante tener en cuenta eso en la parte inferior, tener en cuenta unos conceptos aquí en esta parte. En este caso el universo sería finito, porque es la población o conjunto de elementos totales que se pueden contar o medir. En este caso sí se puede realizar esa cuantificación. Ahora bien, pasamos a en el campo de técnicas e instrumentos de recolección de información. Debe describir las técnicas tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otras. Entonces vamos aquí. Entonces la población muestra, población vulnerable en los departamentos de la Orinoquía. La técnica, entonces la técnica es la encuesta digital. Y el instrumento para recolectar esa información va a ser un formulario online. Ustedes pueden utilizar las herramientas que quieran. Si van a utilizar el enfoque investigación cuantitativo, ¿listo? Etapa 2, ejecución. Dice diligencia cada uno de los campos propuestos, teniendo en cuenta el punto 15 de estas instrucciones, es decir, en el campo de técnicas, instrumentos de recolección de información, debe describir las técnicas tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otras. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en ejecución, de recolección de información, listo. Entonces aquí, vamos a organizar esto. Nos dice que en este caso, con relación a la etapa 2, que debe diligenciar cada uno de los campos propuestos y den en cuenta el punto 15. Aquí, si se dan cuenta, no es clara la información, pero deben diligenciar esta estructura partiendo de la solicitud que hace con relación a hacer una búsqueda en bases de datos, para lo cual ustedes pueden hacer lo siguiente. Aquí en el recurso educativo, en la página, estamos en la página 2 creo, nos vamos a ir ahora a la siguiente página y aquí van a encontrar unos links, por ejemplo, para acceder a la biblioteca virtual del SENA. Aquí encontramos los conceptos, por ejemplo, la base de datos, que son recursos digitales en línea, suscritos y gratuitos en diferentes disciplinas. En este caso, aquí ya tengo abierto el sistema de bibliotecas. Ustedes van aquí, consulta bibliográfica y base de datos. ¿Y qué van a buscar ahí? Por ejemplo, fecha de consulta 10 de octubre de 2023. ¿Qué base de datos? Entonces, si yo utilicé una base de datos para buscar información, lo que yo estoy trabajando en mi propuesta, una base de datos que se llama el libro nueva plataforma. ¿Qué términos de búsqueda usé? Es decir, qué palabras usé para realizar la búsqueda. Entonces, educación virtual y problemas. Aquí en recurso educativo, aquí tengo, esperemos que cargue aquí. Educativo, simplemente vamos a copiar el link de la base de datos donde extrajimos la información. ¿Qué palabras claves? Por lo general muchos de los documentos de base de datos, investigaciones y entre otras más ya tienen unas palabras claves. Si ustedes quieren pueden copiar esas mismas o ustedes pueden sacar sus propias palabras de ese documento. El contenido, van a revisar cada documento. En este caso, vamos a ver si ya cargo aquí. Que este es el documento. Por ejemplo, aquí está
las palabras claves que les manifestaba. Si yo quiero, copio esto y lo pego acá. ¿Listo? Que corresponde a este documento. Y voy a analizar el contenido de este documento. Entonces yo puedo copiar lo que me parezca relevante. En este caso, yo puedo copiar solamente esta parte, ir aquí a contenidos, copiar. Si se dan cuenta. No es copiar, algunos documentos traen obviamente su tabla de contenido y aparece X cantidad de cosas. No es copiar toda esa información y pegar acá. Ustedes van a identificar qué guarda relación con lo que estoy investigando. Esto para que justamente la información pueda diligenciarse de manera eficiente. ¿Listo? Entonces no van a copiar y pegar toda la información. Solamente lo que ustedes consideren importante. Y en el resumen, pues de una manera muy breve, el documento donde saquen información hacen un resumen corto. Y de esta manera ustedes están cumpliendo con el registro de la información. Esto con relación a las bases de datos y las fuentes de información que nos puede brindar el SENA. Aquí encontramos las bases. Entonces, si yo utilizo cualquier recurso de estos, entonces lo que hago, por ejemplo, obviamente tengo que buscar una base de datos que guarde relación. Aquí está. Entonces yo escogí este, que básicamente es una colección de más de 81.000 libros, ¿sí? Y seleccioné este para trabajar. Entonces yo le di clic aquí y él me va a direccionar pues a su página. Y lo que tengo que hacer es copiar esto y lo pegamos aquí donde dice recurso. Tenemos que hacer. En el caso tal de que no quieran ese sistema de bibliotecas, también aquí encontramos en la parte de abajo Google Académico, donde se pueden encontrar artículos relacionados con el tema que estemos buscando. Ojo, este es Google Académico. Aquí lo encontramos y el ejemplo que yo tengo aquí es el siguiente. Yo busqué, por ejemplo, problemas de la educación virtual y su importancia en la población vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en esta base de datos? ¿Qué base de datos utilicé? Entonces voy a buscar el nombre de la página de donde saqué la información. Y es educaciongov.es. ¿Listo? Entonces, escribo aquí el nombre de la página. Términos de búsqueda, igual que palabra utilicé. Y en recurso web, le doy clic aquí a esto y solamente lo que hago es copiar la dirección o abrir el trabajo, que creo que es este que está acá. Es este. La educación virtual en Colombia y su regulación. Este. Y copio el link y voy acá y pego aquí en recurso web. Listo, entonces pegan el link. Nombre de la base de datos o de la página y acá el link. Palabras claves, ya saben, ustedes buscan las palabras que consideren, hacen el análisis de la información del contenido del documento, sacan lo más relevante y hacen un resumen breve. Listo. Y así pueden diligenciar la información de acuerdo a lo que ustedes vayan investigando y consideren importante y van llenando en este registro. De ahí pasamos al 2.1, que es ejecución. Dice acá 2.1. Es necesario que diligencie los campos y den en cuenta el punto 7 de estas instrucciones, pero si ustedes van al punto 7, como que no hay una coherencia con lo que están diciendo, y dice: para los antecedentes la revisión de la literatura es una síntesis original y de teorías. Bueno, yo les voy a simplificar eso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recordar qué técnica vamos a utilizar. Entonces, si estamos trabajando el enfoque cuantitativo, entonces yo manifesté que voy a realizar una encuesta. ¿Cómo sé eso? Aquí en etapa 1 yo lo establecí. ¿Sí? Encuesta digital, y que el instrumento va a ser un formulario online. ¿Listo? Características. Esto de características está enfocado a justamente a la encuesta que voy a realizar en línea desde los formularios de Google. Existen muchas herramientas para realizar una encuesta online. Y aquí establecí las características.
Ahora, elaborado por, en este caso, si yo fuera el aprendiz, pongo mi nombre. Si estoy trabajando solo, pues mi nombre solo. En parejas, el nombre de mi compañero, en grupo y el de los demás. Dice aquí unas instrucciones, las instrucciones de cómo debe diligenciar esa encuesta. Son orientaciones de cómo van a diligenciarlo. ¿Listo? Entonces, estimado ciudadano, marque la casilla correspondiente para su género. A esta pregunta, información del encuestado: género, masculino o femenino. ¿Listo? Yo utilicé solamente dos preguntas a modo de ejemplo. Ustedes pueden utilizar las preguntas que quieran, pero mínimo siete, porque por lo general las dos primeras preguntas están enfocadas a sexo y al grupo de edad. Y una breve introducción del por qué, digamos, en este caso utilicé la encuesta para recolectar información relacionado a la educación virtual y a su problemática en las poblaciones vulnerables. Y aquí está la introducción. Teniendo en cuenta lo importante de esta temática en la actualidad colombiana, se ha planteado la necesidad de llevar a cabo una investigación que permita comprender mejor las dinámicas, los desafíos y las oportunidades relacionadas con la educación virtual en la región de la Orinoquía. ¿Listo? Entonces ustedes hacen una breve introducción de, de esto. El desarrollo del instrumento es muy sencillo, no nos vamos a complicar. Ustedes van a establecer aquí las preguntas y los resultados. Se me está pasando obviamente algo, y es que, bueno, tienen que realizar una encuesta. En este caso, si bien es cierto, no vamos a llevar a cabo el 100% de las investigaciones, en el sentido de que si es cuantitativo no vamos a buscar la información, en este caso, por ejemplo, en los departamentos de la Orinoquía. Sin embargo, yo voy a plantear las preguntas, hago la encuesta y voy a tratar de buscar esa información. Inclusive puedo buscar datos del DANE si ya existen y utilizarlas como referencia para el desarrollo de esta actividad. Si no encuentro información actualizada, pues en este caso creo mi encuesta. Deben crear la encuesta con las preguntas que correspondan a su enfoque de investigación, a su pregunta, a su problema. Y partiendo de eso, vamos a buscar que otras personas diligencien este formulario. Las personas que ustedes quieran. Lo importante es que haya los datos suficientes para poder generar un análisis y unas gráficas. ¿Listo? Entonces, en este caso yo tomé como ejemplo la pregunta 1. Información del encuestado con relación a su género. Entonces, en este caso pongo la pregunta y los resultados. Me dicen que masculino 12, femenino 8. Entonces aquí ya identificamos que hay 20. Si aquí en esa pregunta fueron 20, significa que en las demás preguntas los resultados deben ser en esa misma cantidad. No puede ser que en una pregunta me salgan 30 personas respondiendo, en otra 8. Entonces es importante que tengan en cuenta esa situación. ¿Listo? Si 20 me participaron en la encuesta o utilicé 20 datos de apoyo para la encuesta, en todas las preguntas deben dar el mismo resultado. ¿Listo? Y ya viene esta parte aquí de la etapa 3. Vamos aquí, etapa 3. Procesamiento, que nos dice que se deben analizar e interpretar los datos. Entonces aquí solamente vamos a analizar estos resultados. Solo análisis, aquí no va a ir gráficos todavía. Ustedes van a analizar la información. En este caso yo podría decir, teniendo en cuenta la participación en la que se encuestó a 20 personas y los resultados son estos, tan y listo. Planteamos ahí el análisis. De ahí pasamos a la etapa 4, que dice interpretación de datos, interpretación y resultados. Etapa 4, interpretación de resultados, dice consigne la interpretación de los resultados del ejercicio de investigación formativa. Pero debe tener en cuenta lo siguiente: para la interpretación de los resultados es importante que se presenten los resultados sustentados con datos, gráficas, etc. Su análisis confirma la existencia del problema, sus causas, su incidencia.
Entonces aquí en la etapa 4 sí van a hacer la gráfica de estos resultados de su encuesta. Importante que las preguntas estén enfocado al problema que ustedes han planteado. Listo, entonces por ejemplo yo planteé aquí vamos a leerlo acá puntualmente. Vamos a leer aquí el problema. ¿Qué acciones se pueden desarrollar para garantizar el acceso a la educación virtual de calidad en departamentos de la Orinoquía, donde la población vulnerable está en aumento? Entonces, mi encuesta tiene que ir enfocado a eso. ¿Listo? En la etapa 3 se hace el análisis solamente de los datos recolectados y aquí ya se debe anexar, por ejemplo, las gráficas que usted vaya a realizar con su análisis. ¿Listo? Por último, las conclusiones. Dice que las conclusiones se redactan en términos de respuesta a los objetivos planteados para el proyecto. Entonces, vamos aquí. Entonces vamos a tener en cuenta lo del objetivo general y los objetivos específicos para poder determinar o realizar nuestra conclusión. Entonces de esta manera ustedes pueden tener en cuenta esta pequeña orientación para el desarrollo de esta propuesta de investigación. Recordándoles que si bien es una propuesta que está en una estructura bien organizada, no significa que nosotros vayamos a llevar a campo 100% esta propuesta de investigación. En este caso, este ejemplo que estoy utilizando, podría yo utilizar datos sacados a partir de una encuesta que diligencie cualquier ciudadano, no necesariamente en este caso voy a comunicarme con los departamentos de la Orinoquía para solicitar la información, porque este tipo de propuesta de investigación, si lo queremos llevar 100% al campo, implica ciertos gastos, implica ciertos recursos a usar, en fin. Entonces, para que tengan en cuenta que si ustedes van a utilizar esto, el enfoque cuantitativo, se apoyen si ya existe información ya sea del DANE, de otras entidades del Estado que les faciliten el desarrollo de justamente de la encuesta. Estimados aprendices, no siendo más, les agradezco mucho por la atención, recordándoles que tienen plazo hasta el 17 de octubre. Cualquier inquietud, novedad, me pueden escribir, se pueden comunicar conmigo, ya sea por los medios establecidos como los foros, como el correo institucional y también por el grupo de WhatsApp. Cualquier novedad estoy atento. Les agradezco mucho. Hasta pronto.